El hundimiento del Titanic, la tragedia que marcó la historia. El Titanic, conocido como el barco de los sueños, fue un transatlántico británico operado por la compañía White Star Line. Diseñado para ser el barco más lujoso y seguro de su tiempo, su primer y único viaje se convirtió en una de las tragedias más impactantes del siglo XX. La historia del Titanic no solo es un relato de opulencia y tecnología avanzada, sino también un reflejo de la lucha por la supervivencia y de las desigualdades sociales de la época. El sueño de un barco indestructible. A principios del siglo XX, la competencia entre las compañías navieras era feroz. White Star Line, con el objetivo de dominar el comercio transatlántico, encargó la construcción de 3 gigantescos transatlánticos, el Olympic, el Britannic y el Titanic. Diseñado por Thomas Andrews y construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, el Titanic era el barco más grande y lujoso de su tiempo. Con 269 metros de largo y 53 metros de altura, el Titanic podía transportar a más de 2.200 personas entre pasajeros y tripulación. Su interior estaba decorado con una opulencia sin precedentes, con una escalera majestuosa, piscinas, gimnasios, restaurantes y camarotes de primera clase comparables a suites de hoteles de lujo. Para muchos, el Titanic representaba el progreso de la humanidad y se le consideraba insumergible debido a su innovador diseño con compartimentos estancos y puertas herméticas. El viaje inaugural. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. Hizo escalas en Cherburgo, Francia, y Kenston, Oikov, Irlanda, para recoger pasajeros y provisiones. A bordo viajaban algunas de las personas más ricas del mundo, como John Jacob Astor IV y Benjamin Guggenheim, junto con inmigrantes que esperaban una nueva vida en América. Durante los primeros días, la travesía transcurrió sin incidentes. Sin embargo, el 14 de abril, la tripulación comenzó a recibir avisos de otros barcos sobre la presencia de icebergs en la zona. A pesar de ello, el Titanic mantuvo su velocidad de 22,5 nudos, en parte debido a la presión por llegar a Nueva York rápidamente y asombrar al mundo con su velocidad y grandiosidad. El fatídico choque. A las 11:40 del 14 de abril, el vigía Frederick Fleet divisó un iceberg directamente en la trayectoria del Titanic. Inmediatamente, sonó la campana de alarma y el primer oficial William Murdoch ordenó girar bruscamente a babor y detener las máquinas. Sin embargo, la maniobra no fue suficiente y el iceberg rozó el costado de estribor del barco, abriendo una serie de brechas debajo de la línea de flotación. El diseño del Titanic permitía que hasta 4 compartimentos estancos se inundaran sin peligro de hundimiento, pero el iceberg dañó 6. El ingeniero Thomas Andrews examinó los daños y concluyó que el barco se hundiría en pocas horas. El caos y la evacuación. El capitán Edward Smith dio la orden de evacuar el barco. Sin embargo, el Titanic solo contaba con botes salvavidas para la mitad de las personas a bordo. Además, la tripulación no estaba completamente preparada para una evacuación de emergencia, lo que llevó a que muchos botes se lanzaran al mar con menos pasajeros de los que podían albergar. La evacuación reflejó las marcadas diferencias de clase social. Mientras que la mayoría de los pasajeros de primera clase lograron subir a los botes, muchos de tercera clase quedaron atrapados en los niveles inferiores sin posibilidad de escape. En medio del caos, la orquesta del Titanic, liderada por Wallace Harley, continuó tocando para mantener la calma entre los pasajeros. A las 2:20 del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió en las frías aguas del Atlántico. De las 2.224 personas a bordo, solo 706 sobrevivieron. Los demás perecieron por hipotermia en aguas a -2 grados. El rescate y las consecuencias. El Carpathia, un barco de la Cunard Line, recibió las señales de socorro y llegó al lugar horas después, rescatando a los sobrevivientes. La tragedia del Titanic conmocionó al mundo y dio lugar a reformas en la seguridad marítima, incluyendo la obligatoriedad de contar con suficientes botes salvavidas y la creación de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, en 1914. Los restos del Titanic fueron encontrados en 1985 por una expedición liderada por Robert Ballard. Desde entonces, el naufragio ha sido explorado y documentado, proporcionando una visión más clara de lo que sucedió aquella noche fatídica. Numerosos objetos han sido recuperados y exhibidos en museos alrededor del mundo, permitiendo a las generaciones futuras comprender mejor la magnitud de la tragedia. La historia del Titanic ha perdurado en la cultura popular, con numerosas novelas, documentales y la famosa película de James Cameron de 1997.
A día de hoy, el naufragio sigue siendo un recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza y la importancia de la seguridad en el transporte marítimo. La tragedia del Titanic también ha servido como un estudio de cómo la arrogancia y la confianza excesiva en la tecnología pueden tener consecuencias devastadoras. Con el paso del tiempo, su legado sigue vivo, siendo una lección de humildad para la humanidad y un homenaje a aquellos que perdieron la vida en aquel trágico suceso.